Bueno, muy buenas noches para todos, chicos. Reciban un cordial saludo. Por favor, me confirman si están viendo pantalla. Buenas noches, sí, señor. Vale, muchas gracias. Bueno. Vale. Bueno, muchachos, en esta, digamos, tarde-noche ya nos reunimos con la intención de desarrollar el CIPAS de la unidad 2, métodos para probar validez de argumentos. No sin antes recomendar, mis estimados estudiantes, que pues el domingo cerró la unidad 1, teoría de conjuntos, teoría de aplicación de conjuntos. Lo que en su efecto, digamos, les pido muy amablemente, si no han entregado, se pongan en contacto conmigo para llegar a un acuerdo y con eso entonces, pues digamos, su promedio en la nota no se va a ver afectado. También, digamos que de alguna manera, les recomiendo que en la medida de las posibilidades ya estén haciendo los aportes por lo menos de la letra que van a escoger para trabajar en esta unidad 2. Pues entendiendo que esta también representa de alguna manera puntaje dentro de la rúbrica de evaluación. En este caso, pues 10 puntos de un total de 100 puntos, ¿no? Y los otros 90 puntos corresponden al desarrollo de los ejercicios o de los 4 ejercicios que se ponen allí de manifiesto. ¿Listo? Entonces es importante que tengamos claridad frente a ello, porque, digamos, de alguna manera, pues 10 puntos afecta considerablemente la nota, es decir, un 10% de un 100%, ¿vale? Ok. Bueno, para este CIFAS, digamos, la parte metodológica que vamos a trabajar son proposiciones y tablas de verdad, cómo construir tablas de verdad y elaboración de un ejercicio en relación a la guía de orientación que nos propone para esta unidad número 2. Ok, entonces vamos a comenzar con proposiciones y tablas de verdad. A ver, ¿qué es una proposición? ¿Cierto? Pues normalmente dentro de la definición de proposición tenemos entendido desde la lógica, digamos, desde el español, ¿no? Entendiendo que esta es, digamos, una composición que consta de 3 elementos importantes. Sujeto, verbo y complemento. Digamos, eso es una afirmación que consigo, digamos, establece una coherencia al momento de establecer o una afirmación que puede ser verdadera o falsa, pero no ambas a la vez. Ahora, desde la lógica, ¿cierto? Se entiende que es una ciencia que estudia pues, los métodos de razonamiento y que esto pues proporciona reglas y técnicas para hacer procesos de demostración. Y la lógica proposicional es la parte de esa lógica que estudia las proposiciones y símbolos utilizados en la formación de nuevas proposiciones que podrán ser verdaderas o falsas. Ahora, para poder darle una constitución coherente, cohesiva a esa proposición, pues es necesario entender que es un enunciado, ¿cierto? Y básicamente un enunciado es un conjunto organizado de palabras que expresan, pues juntas, una idea. Y, digamos, con ello se forma una frase u oración que, digamos, caracteriza de cierta manera o una afirmación o una negación o en su defecto caracteriza una verdad o una falsedad. Es ahí entonces como podemos ver la definición de una proposición desde sus elementos fundamentales. Ahora, las proposiciones dentro de la teoría de la lógica proposicional pueden ser simples o atómicas o compuestas o moleculares. Cada una de estas se diferencia sustancialmente, precisamente porque las proposiciones simples tienen por definición estar constituidas única y exclusivamente de una sola proposición. Es decir, está constituida solamente por un sujeto, un verbo y un complemento o predicado. Por lo contrario, las compuestas pues están relacionadas por más de 2 proposiciones y esto hace que de alguna manera sean distintas, como vamos a ver más adelante. Ahora, una expresión que afirme
no puede ser verdadera y falsa a la vez. Por ejemplo, el decir un nombre o hacer una pregunta, o decir, por ejemplo, hoy va a llover, en este caso estoy haciendo una pregunta, que no puedo establecer un criterio de verdad ni de falsedad. ¿Por qué? Porque puede que esta, digamos, pueda ser cierta o pueda ser verdad, falsa. Entonces, digamos, no se puede establecer un criterio de verdad allí. Por lo que en su defecto, entonces, ni nombres propios ni preguntas pueden considerarse como una afirmación. Ahora, como ustedes pudieron observar en la unidad anterior, los conjuntos se representaban desde la semiótica de las matemáticas con una letra mayúscula. Y para las proposiciones lógicas vamos a tener entendido que vamos a llegar a un convenio, mejor dicho, para ser más claros, que estas proposiciones van a ser letras minúsculas. Es así entonces, mis estimados estudiantes, cómo vamos a diferenciar estas proposiciones. Ahora, una proposición atómica, como les decía, pues no usa conectores lógicos, ¿cierto? No va a usar conectores lógicos. Como vamos a ver las siguientes. Por ejemplo, Lina es estudiante de Ingeniería de Sistemas de la SBTI de la UNAD. Si ustedes se fijan, tenemos un sujeto, ¿cierto? Tenemos un verbo y también tenemos un complemento predicado en la afirmación. Y es más, es una sola proposición que no está unida a ninguna. Ahora, Lina estudia el curso de pensamiento lógico y matemático. Entonces, como pueden observar, estas dos proposiciones, pues son, digamos, dos proposiciones simples o atómicas. Lo mismo pasa con esta que está acá que dice Pedro ha estudiado 2 maestrías. Entonces, igual es una proposición simple. Ahora, la diferencia entre una proposición simple y una proposición molecular o compuesta es porque esta está formada por más de 2 proposiciones conectadas por un conector lógico. Entonces, nos damos cuenta que, por ejemplo, si tenemos Lina es estudiante de Ingeniería de Sistemas de la SBT y la UNAD. Y si nos damos cuenta, ahí tenemos un conector ya, ¿cierto? El I. Ese I es el que me establece esa relación entre la primera proposición y la segunda proposición. El I estudia el curso de pensamiento lógico y matemático. Ahora, podríamos decir también, Luis come helado o va a la piscina. Estamos diciendo que aquí hay 2 proposiciones unidas por un conector o. Y eso sí, entonces, como podemos diferenciar, digamos, entre una proposición atómica y una proposición molecular. Ok. Entonces vamos a hacer el ejercicio acá. Ustedes me van a responder y me van a decir si esto es una proposición simple o en su efecto no cumple con el criterio de ser una proposición simple. Entonces, por ejemplo, si decimos -4 es un número natural, ¿qué dicen ustedes? ¿Es una proposición simple o compuesta o no cumple con el criterio? Los escucho. Pueden activar el micrófono. ¿Sí me están escuchando, muchachos? Sí, señor. Vale. Y están viendo pantalla, ¿verdad? Bueno, no me escriban por el chat. Sí, señor. Vemos No me la escriban, plataforma de Teams. vale, pero no me escriban por el chat porque no puedo observar. Entonces, por favor, en la medida de las posibilidades, pueden hablar. ¿Vale? Profe, ¿es una proposición simple? A ver. Sí es una proposición simple. ¿Por qué? Porque aunque sea falso, el -4 es un número entero. Se le puede dar un criterio de validez. En este caso, es una falsedad. Ahora, la siguiente. James Rodríguez. ¿Es una proposición o no es una proposición No, simple?
Profe, no es una proposición porque No no es una cumple proposición. pues, con lo que debe tener. Vale, perfecto, porque James Rodríguez es un sujeto nomás, entonces no tiene la estructura y no se le puede dar un criterio de validez de argumento, entonces no es. Ahora, el tutor corrige los aportes subidos al foro. Es una proposición Sí, es una simple. proposición simple. Exacto, es una proposición simple porque se le puede dar un criterio de validez. Ahora, si yo tengo un número es par, sí y solo sí, es divisible por 2. ¿Es una proposición compuesta? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, profe, porque la I está haciendo de conector entre el otro, acá donde va de visible. Es otra proposición. Bueno, hay que tener en cuenta eso. Ahorita no nos vamos a centrar en ese aspecto, pero digamos que si yo digo sí y solo sí, esta en su conjunto es una proposición, perdón, es un conector bicondicional, ¿sí? Es un conector bicondicional. Ahora, vamos a saber más adelante qué significa, pero digamos, no solamente es el hino, hay como 4 o 5 conectores importantes. Entonces, sí es una proposición compuesta porque está uniendo a 2 proposiciones. Muy bien. La segunda, tal vez escuche esa canción o tal vez me vaya a pasear al río. ¿Es una proposición compuesta o simple o ninguna de las dos? ¿Qué dicen? Ninguna de las dos. ¿Por qué ninguna de las dos? Porque no se puede dar una afirmación. Bueno, ok, vale, perfecto, muy bien. Pues digamos que en este caso hay que tener en cuenta lo siguiente. Mira que aquí hay un O, lo que yo les decía. Ahorita vamos a ver qué conectores existen. Seguramente por eso están cometiendo el error de decir que no es una proposición compuesta, porque el O termina siendo un conector lógico también, así como el I. Recuerdan que en teoría de conjunto, cuando establecíamos la relación entre dos proposiciones, que las uníamos por un O, esta hacía alusión a una unión. Pues bien, ahora se puede establecer, como tiene una coherencia, es decir, hay una relación directa entre la teoría de conjuntos y lo que tiene que ver con proposiciones, pues la O aquí significa que está uniendo dos proposiciones, ¿sí? Por el conector lógico O. Entonces, en este caso sí es una proposición compuesta. Ahora, Pedro es estudiante de la SBTI de la UNAD. ¿Es una proposición simple o una proposición compuesta o ninguna de las dos? Una composición simple. Es una proposición simple, perfecto, muy bien. Ok, entonces ya podemos ir mirando cómo podemos identificar esas proposiciones que son simples, ¿cierto? O atómicas o moleculares o compuestas. Hay una diferencia ya establecida, ¿no? Ahora, si nos damos cuenta, mis estimados estudiantes, los nexos son la misma, digamos, como definición en términos de nombre que se le da a cada uno de los conectores. Ahora, el nexo de negación, pues se representa por estos símbolos que están acá, o por una L acostadita, o una virgulilla, o un guión, que representa exactamente lo mismo, ¿cierto? Y eso, el significado es no P o P es falso. Ahora, si hablamos de una conjunción, ¿cierto? De una conjunción, bueno, vamos a dar cuenta que la representación simbólica va a ser como una V, ¿cierto? Pero al contrario. Y este sería P, el símbolo, y Q. Y en este caso, el significado es P y Q. Ahora, la disyunción, ¿cierto? Pues es una V normal y se escribe P, V, Q, o el significado es P o Q. Ahora, el condicional, que es una flecha en una sola dirección, P, flecha, Q, significa P, perdón, si P entonces Q. Esa es la definición de cada una de estas, digamos, conectores lógicos. Ahora, P
y Q son proposiciones, no olvidemos eso, ¿no? Ahora, si tenemos un bicondicional, perdón, si tenemos un bicondicional como tenemos acá, ¿cierto? Es importante reconocer que el bicondicional pues tiene una doble direccionalidad. Ahora, lo que se hace es P, doble direccionalidad Q, y lo que significa es si y solo si P, entonces Q. Entonces, como ustedes pueden observar acá, mis estimados estudiantes, cada uno de esos conectores que ustedes están visualizando allí tienen un significado al relacionar dos proposiciones. Ahora, si bien es cierto, pues ustedes saben que nuestro idioma es muy rico. ¿En qué sentido? Tiene muchos sinónimos. Ahora, si ustedes hablan de la negación, pues pueden decir, no, no es cierto que, no es el caso que, no ocurre que, nunca, es erróneo, es falso o es inadmisible. Ahora, si ustedes hablan de conjunción, que es y, pueden decir y, pero, sin embargo, además, aunque, de la misma manera, también, del mismo modo, incluso, así como, tal como, no obstante, a pesar, más aún. Y si hablan de la disyunción, pues acá sería o, excepto que, salvo que, solo que, a menos que o también. El condicional sería P, si P, entonces Q. Entonces yo digo, puedo decir también si la proposición, entonces si la proposición, dado que la proposición o en su defecto cada una de las que tenemos implica, por lo tanto, por conclusión o por ende. Y el bicondicional se puede decir sí y solo si P, entonces Q, o sí y solo si es equivalente siempre y solo cuando es idéntico, es condición necesaria y suficiente, es los mismos que, o por lo cual y según lo cual. Entonces digamos que en este caso, si ustedes pueden visualizar, pues tienen digamos, varios sinónimos que pueden utilizar. ¿Y por qué los pongo o los traigo a colación? Porque en algún momento ustedes van a tener que crear proposiciones o proposiciones simples o proposiciones compuestas. Y esto va a ser fundamental para que ustedes puedan hacer uso de ellos y poder crear proposiciones sin ningún problema. ¿Por qué? Porque con naturalidad siempre se evidencia las mismas proposiciones, digamos, y los mismos conectores, pero ustedes pueden hacer uso de cualquiera de esos sinónimos que están allí. Y sobre todo que quiero hacerles una salvedad ya que se toca este tema y es que ustedes no pueden, digamos, tomar proposiciones de un compañero o proposiciones que se encuentren en la web cuando se requiera construirla. ¿Por qué? Porque eso va a ser objeto de observación por un aplicativo que se llama Turnitin. Y eso de alguna manera le va a medir el nivel de coincidencia y por esa razón pues se puede considerar un plagio frente a lo establecido dentro de la rúbrica y un porcentaje considerable llevaría a que el trabajo quede totalmente anulado. Entonces, de una vez vayan considerando eso, mis estimados estudiantes, porque puede ser objeto de eliminación, pues digamos como de anulación del trabajo, ¿vale? Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre las fórmulas lógicas. Por ejemplo, si yo tengo P, si la producción es buena y Q, la rentabilidad será buena para la empresa. Si yo tengo P, entonces Q, yo podría construir, ¿cierto? Esa proposición compuesta. Si la producción es buena, entonces, que ese es el conector, entonces, la rentabilidad será buena para la empresa. Siempre P va a ser el antecedente y Q va a ser el consecuente. Por lo tanto, siempre vamos a tener, digamos, como esa relación directa, digamos, en la escritura de, pues, de este lenguaje. Ahora, otra proposición sería Pedro es físico puro y Luis es médico. Si yo establezco la relación de P y Q, entonces Pedro es físico puro y Luis es médico. O, en su defecto, si yo quiero negar una proposición. Ahora, quiero que tengan en cuenta lo siguiente, mis estimados estudiantes, y es que cuando se habla de la negación de una proposición, la negación viene siendo como un operador y no como un conector.
A veces se tiende a tergiversar, digamos, el significado, puesto que, digamos, está enmarcado dentro de las connotaciones y significados de los conectores. Hace parte de una proposición, pero, digamos, es como un transforma, ¿sí? Transforma el significado, bueno, el criterio de verdad de la proposición. Entonces, si yo le aplico la negación a una proposición y esta está negada, pues se me va a convertir en una proposición positiva, ¿cierto? O por lo contrario, si tengo una proposición que es afirmativa y le aplico una negación, pues esta en su efecto se volverá una negación inmediatamente. ¿Listo? Entonces, por favor, me confirman si hasta ahí me han escuchado perfectamente y si tienen alguna duda o alguna pregunta al respecto. ¿Sí me escuchan o no me escuchan, muchachos? Sí, señor. Vale, perfecto. Por favor, les pido muy amablemente que me contesten para poder seguir, ¿vale? Ok. A ver. Bueno, acá se trae a colación o se pone de manifiesto algunos, pues, proposiciones compuestas o moleculares. Por ejemplo, me graduaré de profesional si y solo si cumplo con mis deberes académicos. El sol no es amarillo. Es decir, esta es una proposición que es simple pero negada. Ahora, 4 es menor que 8 o 6 es mayor que 10, ¿cierto? Ahí se le puede dar un criterio de verdad. Entonces, el 4 es menor que 8, pues es una verdad. Pero el 6 es mayor que 10, es una falsedad. Entonces, nosotros podríamos decir que es verdadero unido, ¿cierto? Vale. Unido con un falso. Ahora vamos a dar cuenta qué significa eso. Ahora, si soy un gran profesional, entonces llegaré lejos. Esta es una proposición compuesta. Que es del Dollar City, a ver qué tal. Por favor, apaguen los micrófonos. Ahora, si soy un gran profesional, entonces llegaré lejos. Nos damos cuenta que esto es una proposición compuesta, ¿no? Y el 7 es mayor que 5 y 7 es menor que 10. Entonces, esa también es una proposición totalmente compuesta. Vale. Ahora, quiero que tengamos en cuenta lo siguiente, muchachos. No es lo mismo hablar de una proposición que hablar de una premisa. Una premisa hace parte de un argumento, ¿sí? Una premisa hace parte de un argumento que me permite, de alguna manera, llegar a una conclusión. Una proposición hace parte de un constructo lógico, ¿sí? Es una proposición, se le da el criterio de verdad o falsedad, pero una premisa hace parte de un constructo o de un argumento. Entonces, ahora vamos a ver con mayor facilidad, digamos, ese significado. Por ejemplo, el argumento es un conjunto de proposiciones de las cuales se tienen dos o más premisas, seguidas por una conclusión. Entonces, ejemplo, pónganle cuidado. Juliana estudia inglés o Juliana estudia francés. Punto. Juliana no estudia inglés. Por lo tanto, Juliana estudia francés. Mira que aquí básicamente estamos viendo un constructo en un lenguaje totalmente natural. Si nos damos cuenta, P es Juliana estudia inglés, ¿cierto? Q es Juliana estudia francés. Ahora, negamos a P, ¿cierto? Entonces, Juliana no estudia inglés. O podríamos decir, no es cierto que Juliana estudia inglés. Por lo tanto, o como la conclusión que establecemos aquí, pues sería, pues Juliana estudia francés. Estos tres punticos así, dentro de un proceso de demostración significan, por lo tanto, en conclusión, debido a que la conclusión dada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque partimos de estas premisas.
algo que quiero que tengan en cuenta, mis estimados estudiantes, es que un conjunto de premisas previas me permite de alguna manera llegar a una conclusión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mire que esta premisa que está acá, ¿cierto? Es P o Q. Esta premisa que está acá, ¿cierto? Con esta que está acá, es negación de P. Y esto que está acá, ¿cierto? Es la conclusión que es Q. Entonces, mire que de ahí extraímos, o sea, hacemos una transposición de ese lenguaje natural a un lenguaje totalmente simbólico. Ahora, miremos este ejercicio. Si estudio el material de la unidad 2, ¿cierto? Si estudio el material de la unidad 2, entonces desarrollo correctamente la tarea 2. Punto. Mire que acá hay un punto, ¿no? Punto. Estudio el material de la unidad 2, por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, desarrollo correctamente la tarea 2. Entonces, en este caso, nos damos cuenta que vamos a encontrarnos con esta representación simbólica. Vamos a tener estudio el material de la unidad 2. Entonces, eso significa la proposición P. ¿Listo? La proposición P. Ahora, desarrollo correctamente la tarea 2. Esa va a ser la proposición Q. Entonces, la proposición P es si estudio el material de la unidad 2, Q, desarrollo correctamente la tarea 2. Ahora, la premisa 2 es estudio el material de la unidad 2, que es la misma proposición P, ¿cierto? Proposición P. Ahora, en conclusión, puedo obtener a Q. Entonces, mira que esto que está acá, esta premisa 1, esta que está acá, que les pongo aquí de manifiesto, es básicamente la relación entre la premisa P, entonces, mire que acá tenemos el conector, entonces Q, y es lo que ponemos acá como premisa número 1. Ahora, la premisa número 2 es P, que es lo que ponemos acá, estudio el material de la unidad 2. Y la conclusión es esta, desarrollo correctamente la tarea 2. ¿Listo? A ver, quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Digamos, esos ejemplos que le he puesto aquí o que le he traído para compartir, digamos, con ustedes, pues son ejemplos que son muy, digamos, contextuales, ¿sí? Eso nos permite de alguna manera situarnos un poco frente a la utilidad de estas leyes. Porque esto que está acá termina siendo una ley, que más adelante la vamos a poder observar con un mayor detenimiento. Entonces, no se preocupen si, digamos, no están comprendiendo por qué razón de este lenguaje natural sale este lenguaje simbólico, porque más adelante vamos a ver por qué razón sale. Pero, básicamente, la estrategia fundamental es poder llevar de un lenguaje natural a un lenguaje simbólico, o por lo contrario, de un lenguaje simbólico a un lenguaje natural. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, muchachos? ¿Sí me escuchan perfectamente? ¿Están viendo pantalla? Sí, señor, estoy Señor. viendo pantalla y se le escucha muy bien. Vale, perfecto. Ok. Bueno, vamos a ver qué significa, digamos, la construcción de las talas de verdad. ¿Listo? Yo les había dicho a ustedes que, pues digamos, la negación, más que un operador lógico, bueno, más que un conector lógico, es un operador lógico. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una proposición, yo puedo negar esa proposición, ¿cierto? Entonces, si tengo P, si la tengo verdadera, la negación de P es falsa. Si la tengo falsa, la negación de P es verdadera. Entonces, por ejemplo, el perro no es un animal herbívoro. ¿Sí? Si nos damos cuenta, en este caso, estamos negando esta proposición inicial, ¿cierto? Estamos negando esta proposición inicial. Por favor, apaguemos el micrófono, les agradezco.
Entonces, bueno, algo que quiero que tengamos en cuenta aquí, y si ustedes se fijan en la parte de la presentación, hay un pie de página. Allí yo les he puesto de manifiesto el referente, digamos, que estamos utilizando para apropiarnos un poco de esos referentes. Recuerden que ustedes están bajo el modelo autónomo, ¿no? Entonces, no solamente se queden con lo que les estoy explicando el día de hoy, sino que como ustedes son estudiantes unidistas, pues tienen que buscar no solamente, pues digamos, en internet, en libros, sino también lo que el curso les brinda dentro de esos referentes establecidos allí, dentro del sílabo. Entonces, ustedes tienen acceso a todo eso para que por favor se sitúen en esas páginas, porque también les ponemos allí en claridad de qué página pueden leer. Por ejemplo, en este caso, estamos trabajando el libro de Rodríguez en conjuntos numéricos y estructuras algebraicas y fundamentos de álgebra lineal. Van a leer solamente de la página 19 a la 28, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Quiero como hacer esa salvedad para que no nos quedemos con eso. Ahora, otro conector lógico sería la conjunción. Yo quiero hacer la salvedad aquí, muchachos, y es que no es necesario aprenderse la tabla de verdad. No es necesario. Lo que ustedes tienen que ver es el comportamiento de la conjunción. Entonces, si yo tengo dos proposiciones y esas dos proposiciones son verdaderas, entonces el resultado de esa conjunción va a ser verdadera. De lo contrario, si tengo una verdadera y una falsa, va a ser falsa. Si tengo una falsa y una verdadera, va a ser falsa. Y si tengo una falsa y una falsa, va a ser falsa. Y mire que yo no necesito aprenderme la tabla. Simplemente con conocer la generalidad de la tabla en su momento inicial, pues yo puedo establecer que la conjunción solamente va a ser verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas. De lo contrario, todo va a ser falso. Entonces, es así entonces como decimos, por ejemplo, el número 6 es menor que el número 17. Eso es verdadero. Ahora, y, ¿cierto? El número 17 es menor que el 24. ¿Es verdadero o falso? Verdadero, ¿cierto? Hagamos de cuenta de que esta es P y que esta es Q. Y está unido con el conector I, que es la conjunción. Si estamos diciendo que esta es verdadera y que esta es verdadera, su resultado va a ser ¿qué? Verdadero. Entonces, es así como funcionan esas tablas de verdad. ¿Listo? Es así como funciona esa tabla. Ahora, si yo estoy hablando de la disyunción, ¿cierto? Que es el conector O. Miren el comportamiento de ese conector. Simplemente va a ser falsa cuando ambas son falsas. De lo contrario, todas son verdaderas. Entonces, es allí la importancia de no comenzar que verdadero por verdadero, falso, falso por verdadero, verdadero. A ver, eso, digamos, puede servir para mecanizar un proceso, pero en últimas, lo importante aquí es mirar la generalidad y el comportamiento de la tabla de verdad. Entonces, si yo tengo la disyunción y ambas son falsas, pues va a ser el resultado falso. De lo contrario, así tenga verdadero, verdadero, va a ser verdadero. Si tengo verdadero, falso, va a ser verdadero. Si tengo falso, verdadero, va a ser verdadero. Y así en su efecto. ¿Listo, muchachos? Ahora, ¿qué pasa con el condicional? ¿Qué sucede con el condicional? Miremos el comportamiento de un condicional y es, si yo tengo una verdad, ¿cierto? Y llego a una falsedad, va a ser falso. Y es apenas razonable. Porque es imposible que ustedes tengan un antecedente que sea verdadero y que ese antecedente me lleve a un consecuente que sea falso. Por lo tanto, pues la conclusión tiene que ser una falsedad. Entonces, es importante que tengamos claridad frente a ello. ¿Ok? Ahora, miremos lo siguiente. Si 1 más 1 es 2, entonces el sol sale por el este. Ambas son ¿qué? Verdaderas, ¿cierto? Entonces, en este caso, es importante que tengamos claridad frente a ello, porque este va a ser entonces. Entonces, P, entonces, Q. Si ambas son verdaderas, ¿qué sucede? Pues su, digamos,
resultado va a ser una verdad. Verdadero. Exacto, exacto, verdadero. Entonces, digamos, ese es el comportamiento del condicional. Ahora, miremos el comportamiento más interesante ahora del bicondicional. Porque si ustedes se dan cuenta, solamente va a ser verdadera cuando ambas son verdaderas. De lo contrario, va a ser falso, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo verdadero, verdadero, va a ser verdadero. Y si tengo falso, falso, va a ser verdadero. Pero si yo tengo verdadero, falso, va a ser falso. Y si tengo falso, verdadero, va a ser falso. Entonces, por ejemplo, si tengo 1 más 1 es igual a 3, ¿eso qué es? ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. Muy bien, falso. Y esa es la proposición P. Sí y solo sí, ¿cierto? Si Marte es un agujero negro, ¿es falso o verdadero? Es la proposición Q. Falso. 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 Y si tengo falso y falso, ¿qué viene siendo entonces? Verdadero. Como, Verdadero. exacto, Verdadero. viene siendo una verdad. Muy bien, entonces mira cómo es de fácil entender, digamos, la definición, digamos, y el comportamiento de las tablas de verdad que van a ser muy necesarias para poder realizar esos ejercicios que se nos vienen ahorita para la unidad 2. ¿Listo? Ahora, ¿cómo construir una tabla de verdad? Eso es importante tener claridad frente a ello. Entonces, ahora, ¿qué significa una tabla de verdad? Una tabla de verdad, digamos, termina siendo un constructo teórico deductivo que me permite demostrar procesos de razonamientos que involucran premisas o proposiciones que en su conjunto me llevan a una conclusión. Prácticamente de manera más coloquial, así debería ser, ¿cierto? Entonces, en otras palabras, por ejemplo, yo les voy a poner aquí, digamos, unas situaciones donde, digamos, si tenemos una proposición, hay una fórmula que quiero que pues es sencilla, ¿no? Hay que memorizarla, fórmula. Y es 2 elevado a la n, donde n es el número, ¿cierto? De proposiciones. ¿Listo? Número de proposiciones. Listo. N es el número de proposiciones. Ahora, mire que en esta primera tablita nosotros tenemos P, ¿cierto? Solamente tenemos una sola proposición. Entonces, si tenemos 2 elevado a la 1, eso es igual a 2. O sea, ¿qué quiere decir? Va a tener 2 filas, donde vamos a repartir esas 2 filas en la mitad. La mitad verdadera y la otra mitad falsa. Entonces, en este caso, 2 elevado a la 1, que es 2, va a haber una verdadera y una falsa. Ahora, si tenemos dos proposiciones, 2 elevado a la 2, eso es igual a 2 por 2 y eso es igual a 4. Entonces, van a ver, en este caso, 2 verdaderas, ¿cierto? Y 2 falsas. Entonces, miren cómo están aquí la distribución, verdaderas, falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. Pero en la medida que vayamos avanzando, ¿cierto? En las columnas, pues si teníamos 2 verdaderas, 2 falsas, entonces Q sería verdadera, falsa. ¿Listo? Ahora, si tenemos 2 elevado a la 3, esto es igual a 2 por 2 por 2 y esto es igual a ¿qué? A 8. Entonces, tenemos P, Q, R. Entonces, vamos a dividir esas primeras 8 en 4 verdaderas y 4 falsas. La premisa Q sería 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y la proposición R es verdadera, falsa, verdadera, falsa, hasta completar las 8 ¿qué? Filas. ¿Listo? Es importante tener claridad frente a ello. Digamos, es así entonces como se construye en términos de filas, pues una tabla de verdad. ¿Listo? Ahora, es bueno que tengamos a la mano esta tablita.
Mire que aquí, digamos, acá hacemos como ese compendio de, digamos, lo que tiene que ver con las tablas de verdad. Si estamos hablando de conjunción, pues, si estamos hablando de conjunción, pues en este caso, mire que efectivamente es lo que habíamos hablado previamente, ¿no? Si hablamos de disyunción, solamente va a ser falso cuando ambas son falsas. Ahora, si hablamos de condicional, solamente va a ser falso cuando partimos de una verdad y llegamos a una falsedad. Y solamente en el bicondicional va a ser verdadero cuando ambas son verdaderas o cuando ambas son falsas. De lo contrario, va a ser falso. Entonces, esta tablita es importante tenerla a la mano. ¿Listo, muchachos? Entonces, es importante también tener en cuenta lo siguiente. Para hacer la construcción de una tabla, hay 5 pasos y, digamos, fundamentales. Primero, identificar las proposiciones simples. ¿Ok? Identificar las proposiciones simples de un argumento. Luego pasamos al siguiente paso, es asignar variables a las proposiciones simples. Entonces, ya sabemos que hacemos esa transposición de un lenguaje natural a un lenguaje simbólico y ese lenguaje simbólico va a ser a partir de letras minúsculas. Entonces puede ser P, Q, R, S. ¿Listo? Ahora, de ese paso 2 pasamos al paso 3, que es establecer el número de filas. ¿Cómo establecemos el número de filas? Tutor, qué pena, una Sí, preguntita. sí, señora. Siga, dime. Bueno, ¿qué es una proposición? Usted ya nos explicó qué pena una proposición simple, una proposiciones simples. O sea, eso usted ya no lo explicó, ¿verdad? Sí, señora. O cómo ahí. Sí, ya expliqué eso, pero así como a grosso modo, como para que si entraste tarde, pues ya, digamos, tú puedes ver la grabación. Pero así a grosso modo, una proposición simple es aquella que se le puede dar un criterio de verdad o Bueno. de falsedad y que tiene un sujeto, un verbo y un complemento. ¿Listo? Y una proposición compuesta es aquella que está constituida de más de una proposición. ¿Listo? Unida por un conector lógico. ¿Vale? Bueno, señor, Ok, gracias. perfecto. Entonces, luego el paso número 4 es distribuir ordenadamente las columnas. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a hacer ahorita y vamos a ver cómo se hace. Y por último, resolver las operaciones lógicas, que ese es el paso número 5. Entonces, ok. Siempre vamos a comenzar por las proposiciones simples, después pasamos a las negaciones, después a las premisas. Entonces, las premisas pueden ser P, entonces Q, o negación de R, entonces negación de S. Y luego relacionar las premisas. Yo les decía, no es lo mismo tener proposiciones que premisas. ¿Listo? Porque las proposiciones, por ejemplo, P es una proposición. Pero si yo tengo P, entonces Q, esto termina siendo una ¿qué? Premisa. ¿Listo? Premisa dentro de un argumento. ¿Vale? Entonces, ok. Ahora, quiero que comprendamos lo siguiente. Las tablas de verdad me establecen a mí, les decía a ustedes, un método de validez de argumentos. Entonces, una tabla de verdad puede ser una tautología, o puede ser una contradicción, o puede ser una contingencia. ¿Y cuál es la diferencia? Observemos donde voy a subrayar. Por ejemplo, una tautología, el resultado de esa tautología o esa tabla de verdad, todos los valores son verdaderos. O sea, el resultado como tal de esa tabla de verdad es totalmente verdadera. Ahora, si yo tengo, digamos aquí, la proposición, perdón, la demostración, creo que decía Humberto. Si yo tengo aquí la tabla como resultado, todas falsas, entonces esto va a ser una tabla o una definición de contradicción o absurdo. ¿Listo? O sea, si todos los resultados me da falso, 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 pues en este caso va a ser una contradicción. Ahora, si yo tengo un resultado en donde existan verdaderos y falsos, esto me quiere decir que va a ser una contingencia. ¿Por qué es una contingencia? Porque no hay una veracidad del argumento y por lo tanto no se puede establecer un criterio de verdad o un criterio de falsedad.
porque hay proposiciones que son verdaderas y hay proposiciones que son falsas. Entonces, es importante tener claridad en ello. Entonces, todas verdaderas es una tautología, todas falsas son una contradicción y la mezcla entre verdaderas y falsas es una contingencia. Bueno, ok. Entonces, lo vamos a situar ahorita en el punto número 1 de la guía. Lo que les acabo de mencionar previamente es como el constructo teórico de manera muy superflua para poder desarrollar esos ejercicios. Pues vamos a tener más cipas, obviamente, para poder fundamentar esa teoría y con eso entonces, digamos, como que le damos esa veracidad a cada uno de esos puntos. Entonces, primero que todo, quiero decirles, mis estimados estudiantes, que para ese punto número 1, el puntaje máximo son 35 puntos. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos allí para que tengan esos 35 puntos para ese punto número 1, ¿ok? Entonces, a ver, resulta de que el punto número 1 lo que me va a decir es que me va a dar unas proposiciones, como las que tenemos aquí. Me dice, la proposición P, si el América clasifica a la Copa Libertadores, la proposición Q es, jugará más partidos, y la proposición R es, podrá mostrar más sus jugadores. Entonces, después de eso, me van a dar un lenguaje simbólico. Entonces, mi tarea aquí es ese lenguaje o esas proposiciones que tengo arriba, tengo que reemplazarlo en ese lenguaje simbólico que está ahí y llevarlo a un lenguaje natural. Entonces, si ustedes se fijan allí, ya he hecho el constructo. Entonces, por ejemplo, si el América clasifica la Copa Libertadores, que sé que es la proposición ¿qué? P, que si es el América, clasifica la Copa Libertadores, jugará, ¿cierto? Más partidos. Entonces, esta es Q, lo que tenemos acá, Q. Ahora, podrá mostrar más sus jugadores. Esa es la proposición R. Y con eso entonces ya hemos construido, digamos, en parte el argumento en un lenguaje natural. Ahora, el entonces y el o son los conectores que vemos o que están reflejados aquí. El entonces y el o. Entonces, esos son los conectores, digamos, lógicos que me establecen una coherencia en la construcción de ese lenguaje natural. Entonces, sabemos que estas son las proposiciones, ¿cierto? Este es el lenguaje simbólico, ¿cierto? Y este es el lenguaje natural. Entonces, es importante que tengamos claridad de eso. Cuando yo les diga a ustedes lenguaje simbólico, pues viene siendo lo que está aquí, lo que le he puesto de manifiesto. Y cuando les estoy diciendo lenguaje natural es transformar a partir de esas proposiciones en un lenguaje natural. Entonces, ahora, ya sabemos que tenemos 3 proposiciones. Les vamos a identificar el número de filas que debemos establecer para la construcción de la tabla. Entonces acá sabemos que es 2 elevado a la 3 y que en consecuencia sería 2 por 2 por 2 y esto nos da 8. En su efecto, entonces decimos que son 8 filas para la tabla de verdad. Ahora, esa tabla de verdad, pues vamos a organizarla de esta manera. Siempre recuerden, ¿no? Las proposiciones simples, luego ya las premisas hasta llegar a la última. Hay una jerarquía. Mire que el argumento que me decía era P, ¿cierto? Entonces, entre paréntesis, Q, O, R. Entonces, la columna 1, ¿cierto? Perdón, la columna 1 sería P. La columna 2 es Q. La columna 3 es R. La columna 4 sería lo que está dentro del paréntesis, que es Q o R. La columna 5, que es todo su conjunto, ¿cierto? P, entonces Q o R. Entonces, mire que ya sabemos que a partir del argumento que nos dan, nosotros también podemos identificar cuántas columnas
podemos construir, ¿cierto? Entonces vamos a la construcción. Entonces sabemos que tenemos 8 filas, ¿cierto? Y tenemos 5 columnas, ¿cierto? 5 columnas. Entonces, ahora, vamos a ver. Estas 5 columnas, pues repartimos de esas filas 4 verdaderas y 4 falsas. Entonces, eso es lo primero que identificamos, ¿verdad? Ahora, siempre es 4 verdaderas, 4 falsas, después 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. Y luego seguimos con verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera y falsa. Esa es la parte más fácil, ¿no? La parte más fácil de la construcción de la tabla. Ahora, como la proposición Q con R, ¿cierto? Pues están relacionadas, entonces lo que vamos a hacer acá, muchísimos estudiantes, es establecer esa relación, ¿cierto? Entonces, Q o R. Entonces, solamente va a ser falso, ¿cierto? Donde ambas son falsas. Entonces, si nosotros nos fijamos aquí, estas son 2 falsas y acá tenemos 2 falsas. Entonces, si nos damos cuenta, ahí solamente van a existir falsas. De lo contrario, las demás son verdaderas porque eso nos dice la ¿qué? La disyunción. Ahora, otro paso aquí es que nos dice, esto que tenemos acá, pilas porque hay que ser muy cuidadosos acá. No es lo mismo tener, pilas pues, no es lo mismo tener P, entonces Q o R, que tener Q o R, entonces P. No es lo mismo. No es lo mismo. Hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? Entonces, si tenemos P, entonces Q o R, hay que establecer esa, digamos, ese orden. Entonces, si yo tengo P y tengo Q o R, entonces solamente, miremos acá, solamente va a ser falso cuando partimos de una verdad y llegamos a una falsedad, ¿cierto? Entonces, si tenemos una verdad y llegamos a una falsedad, sucede aquí, por ejemplo, aquí y acá, ¿cierto? ¿Dónde más? De resto no. Entonces, nos damos cuenta que de resto todas son verdaderas. Ahora yo les hago una pregunta. Mire el resultado que obtuvimos, ¿cierto? Ese fue el resultado. Verdadero, 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 falso, verdadero, 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 verdadero. ¿Qué tipología de tabla hemos encontrado? ¿Tautológica, contradicción o contingencia? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Puede volver a repetir? ¿Cómo fue que dijo? ¿Qué tipología Contingencia. es una? Bueno, la pregunta es una contingencia. Recuerden, si el resultado, escúchenme, si el resultado, todos los valores de verdad, o sea, todos son los valores aquí, son verdaderos, es una ¿qué? Tautología, ¿cierto? Pero si hay una mezcla entre verdaderos y falsos, es una contingencia. Y si todos son falsos, ¿es una qué? ¿Es una qué? Contradicción. Eso, es una contradicción. Excelente, muy bien, muy bien. Ok, ahora, quiero que vayamos aquí, ¿cierto? Vamos a ubicarnos un poco acá, ¿cierto? Y vamos a ir al simulador. ¿Cómo hacemos el uso del simulador? Este simulador, pues obviamente ustedes van a tener acceso a él. Están viendo pantalla, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, señor. Ok. Ahí están viendo, ¿verdad? Sí, señor. Ok, entonces la proposición como tal me dice lo siguiente. Vamos a ver acá, creo que pasó aquí. Mantener. Listo. Entonces, estamos aquí y el argumento es P, entonces Q o R. Ya después, porque algo que quiero que tengan en cuenta, el hecho de que me diga, por ejemplo, el hecho de que me diga, pues que en definitiva lo que tengo que hacer es la tabla manual. La tabla manual es hacerla paso a paso. ¿Listo? A paso a paso.
Y después, cuando nos vayamos a utilizar la tabla, perdón, la tabla, digamos, simulador, pues eso lo que nos va a ayudar es a mirar si efectivamente pues hemos hecho el proceso bien. ¿Listo? Entonces, es P, entonces Q o R. Entonces, vamos acá. P, entonces, entre paréntesis, ¿cierto? Q o R. Y cerramos. Y le damos generar tabla. Inmediatamente, miren lo que nos lleva. Efectivamente, podemos decir que tomamos nuestro pantallazo y, bueno, vamos a traer acá, vamos a duplicar esto, ¿cierto? Y vamos a correrlo acá. Bueno, eso no, como que no me quiso correr acá con todo. Pero voy a eliminar esto. Acá voy a traer esto a colación acá. Eso acá. Y voy a pegar ese pantallazo aquí. Voy a reducirlo. Y entonces yo he hecho la demostración que efectivamente lo que yo he hecho como proceso manual en el simulador, pues también, digamos, es verídico. Miren, ustedes pueden observar ahí, ¿cierto? Que pues me dio, ¿cierto? Que me dio verdadero, verdadero, bueno, acá, eso, verdadero, 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 falso, verdadero, 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 verdadero. Y así es, entonces, por lo tanto, es una contingencia. Y así es como se utiliza este enlace de simulador de la UNAM. ¿Listo, muchachos? Entonces, mire que acá pues tenemos también la comparación. Y entonces, ¿yo qué puedo decir allí? Que efectivamente lo que he hecho manualmente es, digamos, pues, verificable y que efectivamente tiene un buen desarrollo. Si ustedes se fijan la diferencia entre esta tabla, ¿cierto? Y esta que tengo acá, que es la manual, esta es la simulador, ¿cierto? Simulador. Y esta es la manual, pues el simulador se obvió un paso. ¿Cuál sería el paso que se obvió el simulador? ¿Quién me dice? El de Q Q dilución o R. R. Eso, Q o R. Por eso es que no podemos poner solamente la tabla del simulador. Hay que hacer la tabla manual para poder entonces después ir al simulador y verificar que efectivamente, porque siempre el simulador solamente le va a arrojar las, digamos, las 3 primeras o 4 primeras columnas y el resultado de una vez. Y eso que este es un argumento demasiadamente pequeño, porque es P, entonces, entre paréntesis, Q o R, ¿cierto? Van a haber argumentos con 6, con 5, con 7 premisas o proposiciones, y este, digamos, o por ejemplo, tablas de verdad con más de 16, digamos, filas. Entonces, ahí es donde realmente va a ser un poco dispendioso, pero el simulador lo que va a hacer es demostrar que efectivamente lo que ustedes están haciendo está bien hecho. Hasta ahí, ¿todo ha quedado claro? ¿Hay alguna pregunta al respecto, muchachos? Doctor, yo tengo una pregunta. A ver. Bueno, cuando ya desarrollemos el trabajo, ¿es necesario poner lo del simulador? Sí, siempre va a pedir. Ah, Siempre. Entonces, tú haces la tabla manual, ¿cierto? Y debajo de la tabla manual vas a poner el simulador porque el simulador es la verificación de lo que tú has hecho bien. ¿Listo? vale, gracias. Vale, perfecto, muy bien. Profe, yo tengo una pregunta. Ujú. El link de la tabla del simulador, ¿usted lo pone en el trabajo? Sí, señor. Si ustedes se dieron cuenta, los que ya han ingresado a la unidad 2, en él van a encontrar unos anexos. En esos anexos está el enlace del simulador. ¿Listo? Listo, profe. Vale, perfecto. Muy bien. Ok. Vale. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta para no avanzar? Profe, tengo una Tutor, qué inquietud. pena.
Profe, es que me llegaron 2 correos. Ahorita también hay una webconferencia a las 7. ¿Es la misma del CIFAS? Pues digamos, es la de red de cursos, pero es básicamente lo mismo que estoy explicando. Sí, porque creo que usted mismo envió el correo, entonces la misma, ¿sí? Sí, lo que pasa es que yo, pues, digamos, la webconferencia se hace a nivel de todos los grupos y este CIFAS lo hago solamente con mis estudiantes, ¿vale? Ah, listo, profe, ok. Vale, perfecto, muy bien. Ok, por favor, apague el micrófono. Ok. Bueno, muchachos, para este primer punto, ustedes van a tener que grabar un video. Entonces, una de las plataformas que se pueden utilizar es ScriptTheCats o mati.com. Es una plataforma, pues digamos, una herramienta potencial que, digamos, ustedes pueden utilizar para grabar esos videos. Los que grabaron videos con alguna herramienta diferente en la unidad número 1, pues lo pueden hacer con la misma. Solo que esta es una opción, ¿no? Esta es una opción si la quieren utilizar. ¿Listo? Pues, digamos, este video tiene un valor, digamos, considerable dentro del, digamos, el resultado de ese punto número 1, que son 25 puntos. Entonces, allí entonces la importancia de que ustedes hagan bien el proceso y pues que sobre todo pues expliquen bien el ejercicio, ¿vale? ¿Ok? Entonces, y es totalmente gratuita, ¿vale? Totalmente gratuita. Ahora, el video tiene un tiempo máximo, muchachos, de 5 minutos, ¿ok? ¿Vale? Ahora, un plus adicional. El estudiante hace su presentación básica en inglés. Por ejemplo, vas a decir el nombre, my name is Ernesto Araujo, bueno, la edad, la ciudad también, ¿cierto? El programa. Y ya eso es lo único que va a decir en inglés. La explicación, obviamente, sí va a ser en español. ¿Listo? Entonces, pilas con eso. La presentación del nombre, la edad, ciudad donde vive y el programa que estudia va a ser en inglés. Y el resto de explicación del video, que son 5 minutos, pues va a ser en español. ¿Listo? Ahora, el estudiante debe aparecer en la grabación frente sin ningún filtro y luego explica en una pantalla compartida cómo realizó el ejercicio. ¿Listo? Muchachos, por favor, apaguen el micrófono. Ahora, la tercera. Para la realización del video puede usar la cámara del celular, ¿cierto? Y pues, digamos, como en este caso, pues debe subir el video, ya sea por YouTube o por Loom o por Drive, pero lo importante es que cuando compartan, digamos, este quede accesible sin ninguna restricción. ¿Listo? Y por último, debe copiar el enlace del video en el documento de la actividad 1 y debe compartir el video de forma pública sin ninguna restricción y debe ser un video de forma privada con los permisos de revisión del tutor encargado. Ahora, esa forma privada en YouTube no funciona, ¿no? Porque si ustedes ponen un video en privado, pues no me van a dejar verlo. Pero, por ejemplo, en Drive, pues me pueden compartir y me pueden poner como digamos, como coequipero para poderlo ver, o me pueden compartir el enlace y no le ponen ninguna restricción. Hasta ahí todo está claro, ¿verdad? Bueno. Sí, señor. Vale, perfecto, muy bien. Ok. Hasta aquí vamos con el punto número 1. Ahora nos vamos con el punto número 2 y lo que necesitamos aprender del punto número 2. ¿Listo? Ahora, resulta que en el punto número 2 vamos a hacer uso de las leyes de inferencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una ley de inferencia, mis estimados estudiantes? Resulta que dentro de las matemáticas nosotros tenemos procesos deductivos. ¿Y qué es un proceso deductivo? Pues un proceso deductivo es aquel que se hace por medio de proposiciones o de premisas que en su conjunto me llevan a una conclusión. ¿Cierto? A una conclusión. Entonces,
por ejemplo, estas reglas de inferencia son reglas ya definidas y demostradas. En otras palabras, hablar de modus ponens, de modus tollens, o de silogismo hipotético, disyuntivo, silogismo constructivo, adjunción, exportación, simplificación, silogismo destructivo, adición, importación o reducción al absurdo, son reglas que ya han sido demostradas previamente y que son tautologías. ¿Listo? O sea, que son tautologías, son verdaderas. ¿Listo? Son verdaderas. Se pueden demostrar como, digamos, por tablas de verdad. Por ejemplo, el modus ponens. Si nosotros tenemos P, entonces Q, ¿cierto? Y P, entonces esto me tiene que dar como conclusión a Q. ¿Cómo demostraríamos este argumento? ¿Quién me dice? ¿Será que le podemos dar una demostración por tablas de verdad? Sí. Sí, ¿no es cierto? Vamos a hacer esa demostración en, digamos, en el simulador. ¿Listo? Vamos a llevarlo. Entonces, por favor, me recuerdan la proposición P, entonces Q, y P, entonces Q. ¿Listo? ¿Vamos? Listo, vamos a hacerlo. A ver si me recuerdan ustedes acá. Vamos a recargar nuevamente. A ver. Continuar. ¿Qué pasó acá? Listo. Vamos a ver. Listo. Entonces, entre corchetes, paréntesis, P, entonces Q, cerramos, ¿cierto? Y R, ¿o qué? No, y Q, ¿no es cierto? A ver, Y P, y P, cerramos, ¿cierto? igual Q. Entonces, Eso, entonces Q. eso, entonces, generar tabla. ¿Quién nos dio? ¿Una qué? ¿Qué nos dio? Una tautología. Exacto, una tautología. Y si es una tautología, la regla es verdadera. ¿Listo? Entonces, todas estas reglas, digamos, son demostradas. O sea, el hecho de que estén ahí es un constructo teórico que ya se ha hecho con muchos estudios, ¿cierto? Y se ha demostrado que efectivamente hablar de modus ponens o de modus tollens son tautologías que sabemos que si yo tengo P, entonces Q, y tengo el antecedente, puedo tener el consecuente. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, hablar de modus poniendo ponens? Básicamente, en un lenguaje situado es afirmando afirmo. ¿Qué significa eso? Si yo tengo P, si juego fútbol, y tengo Q, tendré una vida activa excelente. Si tengo entonces premisa 1, P entonces Q. Si juego fútbol, entonces tendré una vida activa excelente. Y si tengo P, premisa 2, si juego fútbol, en conclusión Q, tendré una vida activa excelente. Muy bien. Ahora, si yo digo modus tollendo tollens o negando niego, entonces si yo digo P, me alimento con muchos carbohidratos, Q, me subo de peso. Si yo tengo la premisa 1, que es P, entonces Q, si me alimento con muchos carbohidratos, entonces me subo de peso. Entonces la premisa número 2 es negación de Q, no me subo de peso. Por lo tanto, o en conclusión, la negación del antecedente, no me alimento con muchos carbohidratos. Y es apenas obvio, ¿no? Por ejemplo, si me alimento con muchos carbohidratos, entonces me subo de peso. Si no me subo de peso, es porque no me he alimentado con muchos carbohidratos. Bien. Ahora, si tengo modus tollendo ponens, negando afirmo. P, estudio de manera presencial. Q, estudio de manera virtual. Premisa 1, P o Q. Estudio de manera presencial o estudio de manera virtual. La premisa 2, negación de P, no estudio de manera presencial. En conclusión, Q, estudio de manera virtual. Y si yo leo eso recorrido, entonces me dice estudio de manera presencial o estudio de manera virtual y no estudio de manera presencial, entonces, o por lo tanto, estudio de manera virtual. Ahora, esta que es una de las reglas más interesantes que me parece que es el silogismo hipotético, me dice la proposición P, que es me levanto temprano,
Q, voy al trabajo y R, me pagan el salario. Entonces, si tengo P, entonces Q, la premisa. Y si tengo la premisa 2, que es Q, entonces R, voy a tener como conclusión P, entonces R. Entonces, si lo llevo a un lenguaje natural, me dice lo siguiente. Si me levanto temprano, entonces voy al trabajo, ¿cierto? Si voy al trabajo, entonces me pagan el salario. Entonces, si me levanto temprano, entonces me pagarán el salario. Mire cómo, digamos, lo interesante aquí. En otras palabras, para darlo más práctico, si yo tengo P, entonces Q, Q, entonces R, yo puedo eliminar a las Q y puedo obtener a P, entonces R. O sea, voy al trabajo, ¿cierto? Y me quedo, si me levanto temprano, entonces me pagan el salario. Y es lo que tenemos aquí, ¿cierto? Ahora, la doble negación. Por ejemplo, P. A Luis Díaz le gusta el fútbol. La negación de P. A Luis Díaz no le gusta el fútbol. Premisa 1, P. A Luis Díaz le gusta el fútbol. Si yo tengo la negación de P, que es a Luis Díaz no le gusta el fútbol, y si le aplico la doble negación, que es negación de P, es no es cierto que a Luis Díaz no le gusta el fútbol, entonces en conclusión es que a Luis Díaz le gusta el fútbol. Pues obviamente, si yo digo no es cierto que a Luis Díaz le gusta el fútbol, perdón, no es cierto que a Luis Díaz no le gusta el fútbol, pues estoy haciendo la negación de la negación. En otras palabras, es como, a ver, menos por menos me da más. O sea, si tengo una negación y le aplico una negación, entonces obtendré una afirmación positiva. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, adjunción, ¿cierto? Y la adjunción es, si yo tengo dos proposiciones sueltas, yo las puedo unir por el conector I. Entonces, si yo tengo una proposición P, que es hoy es jueves 25 de mayo, y tengo una proposición Q, que hay clases de matemáticas discretas, entonces el hecho de yo hacer las adjunciones entre P y Q, pues sería hoy es jueves 25 de mayo de 2023 y hay clases de matemáticas discretas porque estoy uniendo dos proposiciones por el conector I. Ahora, simplificación. Si yo es lo contrario a la adjunción. Si yo tengo dos proposiciones unidas, yo puedo extraer a una de ellas. O sea, si yo tengo dos proposiciones unidas por un I, yo puedo extraer a una de ellas. O puedo extraer, por ejemplo, hoy es jueves 25 de mayo de 2023, o en su defecto puedo extraer, hay clases de matemáticas discretas. Entonces, mire que allí, digamos, la simplificación es extraer una de las proposiciones que están unidas por un conector I. Entonces, mis estimados estudiantes, mi recomendación es lo siguiente. Esta tablita que está allí, es importante que ustedes la tengan a la mano, ¿sí? Es importante que la tengan a la mano. ¿Por qué? Porque esa tabla es la que le va a permitir a ustedes hacer procesos de demostración, ¿cierto? Entonces, es importante que la tengan así, por ejemplo, impresa, para que ustedes, digamos, cuando vayan a hacer, digamos, a reconocer, como vamos a hacer ahorita, ejercicios, como es el punto número 2, pues ustedes no van a tener problemas de identificar a qué ley de inferencia está haciendo alusión. Entonces, pero otras reglas, bueno, allí están las que ya hemos discutido. Entonces, el punto número 2 es aplicación de reglas de inferencia lógica. ¿Listo? ¿Cuánto equivale? 15 puntos. 15 puntos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que me están pidiendo acá? Es lo siguiente. ¿Qué es lo que me piden? Para este punto me dice, pues, digamos, lo que tengo que identificar es la conclusión, el lenguaje simbólico y la regla de inferencia. ¿Listo? La conclusión, el lenguaje simbólico y la regla de inferencia. Entonces, a ver, entonces me voy acá. A ver, el argumento me dice, si la masa de Júpiter es demasiado grande, entonces la órbita pasa por fuera de la superficie del Sol. Punto. La masa de Júpiter es demasiado grande. Entonces, mire que ahí falta la conclusión, ¿cierto? Entonces, acá nosotros, ¿qué tenemos que hacer? P, entonces Q. Y si tenemos P, entonces, ¿cuál sería la conclusión? Dependiendo, digamos, identificando que ya hay unas reglas definidas. En este caso, nos vamos a las reglas que yo les dije a ustedes que tuviésemos en la mano, ¿cierto? Y nos dice que es el modus poniendo ponens, que me dice que si tengo P, entonces Q, y tengo el antecedente como segunda premisa, puedo obtener el consecuente. Entonces, en este caso estamos haciendo de cuenta que es modus poniendo ponens,
y la conclusión es Q. Entonces, la conclusión es la órbita de Júpiter está por fuera de la superficie del Sol. ¿Listo? Y con eso, entonces, ya hemos hecho el ejercicio. Así de fácil. Así de fácil. ¿Listo? Nos dan un ¿qué? Un enunciado. Nosotros identificamos la conclusión y también identificamos el lenguaje simbólico y decimos qué ley de inferencia es. ¿Listo? Miremos este. Si leemos la guía de la tarea detenidamente, entonces comprenderemos las temáticas solicitadas. Y si comprendemos las temáticas solicitadas, realizamos aportes significativos en el foro. ¿Listo? Entonces básicamente la primera es P, entonces Q. O sea, leemos la guía de la tarea detenidamente, entonces comprenderemos las temáticas solicitadas. Ahora, la premisa 2 me dice Q, entonces R. O sea, si comprendemos las temáticas solicitadas, entonces realizamos aportes significativos en el foro. ¿A qué regla de inferencia está haciendo alusión allí? ¿Cuál sería la conclusión? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería la conclusión? La regla del silogismo hipotético. Excelente, excelente. Hace parte del silogismo hipotético. Muy bien, claro. ¿Por qué? Porque esa la socializamos ahorita, ¿no? Cuando decíamos que si nos levantamos temprano, íbamos al trabajo, y si íbamos al trabajo nos pagaban el salario. Muy bien, P entonces R. O sea que la conclusión es si leemos la guía de la tarea detenidamente, entonces realizamos aportes significativos en el foro. Listo, muchachos. Con eso entonces cerramos esa primera parte. Quiero hacer la salvedad aquí, mis estimados estudiantes, y es, siempre, como ustedes de alguna manera más adelante van a tener que construir esos lenguajes naturales, o sea, crear proposiciones propias, ¿cierto? Propias. Entonces, pues, usted, digamos que tendrá que buscarse la manera de construirlas desde su contexto, ya sea pues, académico, preferiblemente, ¿cierto? Entonces, no hay que hacer plagio. La honestidad es el primer capítulo del libro de la sabiduría. Entonces, no vayan a hacer ese plagio porque eso ya saben que lo dije inicialmente, es objeto de descalificación del trabajo. Listo, muchachos. Por lo tanto, les hago otra vez énfasis que la universidad siempre estará a la disposición de ustedes y que pues desde luego yo estaré allí para solucionar cualquier duda al respecto. Ya, digamos, no sé si tengan alguna duda en particular y si no, entonces les voy a compartir ahora el enlace de asistencia para que por favor, en la medida de las posibilidades, ustedes me diligencien la asistencia. ¿Hay alguna pregunta en particular, muchachos? Por favor. Profe, un favor. ¿Puede volver a mostrar la primer tablita que usted nos dijo que tuviéramos en cuenta? Vale, un momentico, otra vez le comparto pantalla. Ah, ¿cuál tablita? Ah, esta de las leyes de inferencia. Ya. No recuerdo bien, la primera que usted dijo que tuviéramos en cuenta. Esta, ¿sí? No. Otra. La última que mostró, la de las leyes. No, Las otras. la Creo que primera. es la que teníamos que tener impresa, que para tenerla en cuenta. Esta. No, la primera. No, esa no, la primera, por favor. Pero ¿cuál es la primera? A ver, pues. A ver, ¿cuál es? Esta es la primera. Esa fue la primera. Y ya la segunda fue esta. Que yo hablé sobre esta, que era necesario tenerla impresa. Vale, yo más tarde miro el enlace de la grabación mejor. Bueno, vale, perfecto. No, igual, les comento que yo les estaré enviando recursos y, digamos, adicional a eso, les voy a enviar las tablas de inferencia en diferentes grabaciones o en su defecto, digamos, las compartiré por el grupo de Teams para que ustedes tengan acceso a ello. ¿Listo?
por favor diligencien la encuesta, perdón, la encuesta no vino la asistencia, y no sé si tengan alguna duda al respecto, si no ya podemos dar por finalizada el CIPA de esta noche, chicos. Ah, ok. Ah, esa es la de tabla, ¿verdad? Sí. Sí, señora. Igual, digamos, yo como comparto esta grabación, entonces, digamos, Y no hay es ningún esa problema. captura que acabo de mandar la muchacha. Vale, Es esa tabla. muy bien. Pero antico yo me tomo un pantallazo y se la envío por él. Listo, ahí se la acabo de enviar. Vale, tutor, gracias. Vale. Listo, muchachos. No siendo más, espero tengan una excelente noche. Cuídense mucho. ¿Cómo se llama el CIPAS? El CIPAS se llama, como está el nombre de la web. Bueno, el CIPAS como... Entonces, unidad 2, tarea 2, métodos de validez de argumentos, ejercicio 1 y 2. ¿Listo? Para que le pongan el nombre. ¿Vale? Profe, una pregunta. Ujú. ¿Nos debemos conectar al otro link ahora o ya no? Pues, si ustedes creen que es necesario hacerlo, no hay problema. Pero, digamos, básicamente van a explicar lo mismo que expliqué hoy. Ah, ya. Listo, bueno, ok, profe. Vale, perfecto. Cuídense mucho y estamos en contacto. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias. Gracias, profe.